Hola a todos, por fin se ha estrenado la secuela de Malcolm. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Qué está pasando? Bienvenidos una vez más al canal y hoy les voy a dar mi opinión y mi reseña sobre estos 4 capítulos, que la verdad se me hicieron pocos. Evidentemente este video contendrá spoilers, así que si no has visto los 4 capítulos, te recomiendo que vayas a Disney Plus para verlos porque valen muchísimo la pena. Considero que la crítica más tonta que se le puede hacer a esta miniserie es que no supera o no está a la altura de la serie original. Y es que lamentablemente nada iba a ser igual, porque para empezar todos los personajes están en diferentes etapas de vida, ya no son unos niños, Lois ya no es tan joven y ya no tiene esa fuerza como para ser la madre que vimos y adoramos en la serie original, evidentemente ella está en otra etapa de su vida y sus prioridades son otras, su energía no es la misma y tiene sentido porque obviamente envejeció, al igual que Hal, al igual que Francis, aunque sí mantienen ciertos rasgos de su personalidad como el hecho de que Francis, por ejemplo, está obsesionado con Lois y cree que Lois tiene la culpa en cierto grado de todo lo que le pasa y como que se queda muy clavado en eso, pero también he visto a mucha gente quejándose de que, por ejemplo, Reese no es un chef profesional o de que Malcolm no se está dedicando 100% a la política y la verdad ese es el punto de esta serie. La vida es injusta y como lo menciona Lois en este revival, pues los planes no siempre salen como uno quiere. Además, aunque Reese tiene un talento excepcional para la cocina, no es como que ni siquiera en la serie original lo haya aprovechado al máximo, porque recordemos que termina trabajando como conserje en la escuela. Al contrario, se me hacen interesantes estos detalles como que la casa de Hal y Lois esté totalmente diferente y tiene todo el sentido del mundo, porque cuando se fueron Malcolm y Reese probablemente ya no tenían tantos desastres, porque recordemos que Dewey rompió el ciclo con Jamie y entonces ya no eran tan desmadrosos, o quiero pensar que ya no lo fueron tanto. Y también con la llegada de Kelly, pues las cosas se debieron de haber estabilizado un poco más y con el tiempo pudieron haber remodelado la casa. Es más, hasta en el mismo revival se da una justificación creíble, y es que a lo largo de meses antes al aniversario, Reese y Hal habían estado remodelando la casa, entonces es algo reciente. Por lo menos para mí tiene todo el sentido del mundo que una vez que Lois y Hal dejaron de procrearse y autosabotearse, pudieran mejorar su estabilidad económica. Al final de cuentas, incluso en la serie original, se nos deja claro de forma implícita que el problema de Lois y Hal es que tienen demasiados hijos y no los pueden mantener, además de que esos hijos son unos torbellinos que destruyen todo por lo general y eso les genera deudas y un ciclo del cual no podían salir. Entonces, ahora que llevan años sin esos hijos destructores, probablemente esa sea la justificación más buena del por qué la casa se ve totalmente diferente. Ahora, lo que sí me sorprendió un buen fue el desarrollo de Malcolm en estos 4 capítulos, porque uno podría pensar a primera vista que esto es una involución al personaje porque al final de la serie original pues había aprendido a aceptar a sus padres, a sus hermanos, a su familia en general, y había aceptado que aunque fueran raros, pues la verdad ellos le iban a acompañar el resto de su vida y había madurado ya. Sin embargo, aquí vemos a un Malcolm que a toda costa quiere separarse de su padre, de su madre y de sus hermanos porque considera que no le hacen bien emocionalmente hablando, y esto lo bajan o lo aterrizan de una forma tan realista por medio del trauma de Malcolm, quien no se considera capaz de cumplir las expectativas de sus padres, que siente que los defraudó, y esto es algo que muchos de nosotros hemos vivido en algún punto de nuestra vida, como que decimos es que a lo mejor nuestros padres tenían ciertas expectativas laborales o económicas en nosotros y pues no logramos por ciertas circunstancias cumplirlo, pero es justamente por eso que el diálogo entre Lois y Malcolm se hace tan poderoso, porque justamente la postura de Lois al respecto se me hace muy interesante. Muchas veces los padres nos pueden poner metas muy grandes como para enfocarnos, como para hacer que no perdamos el rumbo y que al final de cuentas construyamos una buena vida. No sé ustedes, pero a mí me hace todo el sentido del mundo que Lois y Hal le hayan puesto una meta muy irreal o muy grande a Malcolm, como el hecho de ser presidente de los Estados Unidos, simplemente para que él se enfocara y no tuviera tiempo de hacer pendejadas, y aún así las terminó haciendo, porque terminó teniendo una hija. Pero sí, aunque Malcolm sigue siendo muy egocéntrico, muy engreído, tiene su justificación del por qué. Tiene todo el sentido del mundo que él diga, ¿sabes qué? Es que no me hace bien mi familia. Considero que es una postura que muchos de nosotros podemos llegar a tener porque, sobre todo en México vivimos una situación familiar muy particular en donde la mayoría de familias desgraciadamente son disfuncionales o tienen sus traumas o tienen sus peleas internas, y entonces hay mucha gente que decide alejarse de sus padres tal como Malcolm lo hace.
Al igual que el personaje de Hal, cuya historia es muy madura, sí, hacen uso de la sátira, de la comedia. Sin embargo, el mensaje es muy profundo y muy realista. Es algo que viven muchos padres de familia. Después de que dedicaron toda su vida a la crianza y cuidado de sus hijos, ¿qué hacen cuando estos se van de la casa, cuando tienen que hacer su propia vida? Pues ellos se quedan sin sentido, sin identidad, y es aquí cuando tienen que reconstruirse al final de cuentas. Ahora sí, hubieron algunos personajes que me quedaron mucho a deber, por ejemplo Dewey con este nuevo actor, que entiendo que pues el actor original no quiso volver por tema de que su vida ya está totalmente alejada de la actuación. Sin embargo, tengo entendido que estas apariciones vía Zoom se hicieron de una forma muy orientada a que el actor original las hiciera. Sin embargo, como nunca lo pudieron convencer de que regresara, pues no pudieron cambiar el guión a tiempo y las cosas terminaron saliendo así. Me faltó su presencia. Igual Jamie. Considero que aunque muchos creen que el encanto de Jamie era simplemente ser un bebé muy impredecible y muy loco en su tiempo, sí debía ser un personaje que estuviera un poquito más desarrollado y más abordado en esta temporada. Y bueno, sobre Kelly, ¿qué podemos decir? Considero que su actitud es totalmente realista, considerando que es la menor de 6 hermanos. Considero que tiene todo que ver con el hecho de que ella tiene que ser más lista, más aguda que sus hermanos, y considero que su personalidad es una buena mezcla de todo lo bueno de sus hermanos y de todo lo malo. Entonces esto tiene todo el sentido del mundo, porque al ser hermana menor se tiene que adaptar y tiene que ser más inteligente hasta cierto punto que sus hermanos para aprender a manipularlos. Ya sabes, cosa de hermana menor. Si tú viviste algo parecido con tus hermanos o con tu hermana menor, pues coméntalo en los comentarios, porque yo, por ejemplo, con las amigas que he hablado que son hermanas menores, me dan totalmente la razón. Y considero que hasta cierto punto es algo irónico y poético que Lois siempre quiso tener una hija y que esta hija al final de cuentas no se decida, o más bien no sea mujer o no se identifique como mujer totalmente. Considero que es algo muy poético. Y pues para los que se quejan de Kelly y piensan que es inclusión forzada, solamente les diré que es congruente con un adolescente en pleno 2026, considerando que incluso en 2026 hay gente que se cree animales. ¿Tú crees que está mal poner a alguien no binario, a alguien gay, a alguien transexual? Obvio no, es algo común en esta sociedad actual, y sobre todo si es un adolescente. Si no es alguien adulto que pertenezca a otra generación, pues no le veo ni problema, porque incluso hablando de gente adulta, por ejemplo, como Stevie, que también ha generado polémica con el hecho de que tiene un esposo y un hijo, considero que están sacando todo de control y están sobre exagerando las cosas, simplemente porque Steve en alguna ocasión pues tuvo alguna relación o algún interés con una chica, mejor dicho. Entonces considero que eso no nos dice nada o no tendría por qué definir en su totalidad la sexualidad de Stevie. O sea, considero que es algo totalmente irrelevante. Más bien es algo gracioso a mi parecer, porque de hecho el personaje más incluyente de la serie original era Stevie, un niño negro con problemas de visión, en silla de ruedas, y ahora le suman otro pedo, la homosexualidad. Para mí tiene todo el sentido del mundo, sabiendo que Stevie viene de una familia muy sobreprotectora que literalmente no lo dejaba vivir. Tiene todo el sentido del mundo que él, al salir de ese núcleo familiar tan tóxico y lleno de problemas, en donde después de que su madre los abandonara a él y a su padre, pues intentó ser el apoyo emocional de su padre a tan corta edad. Literalmente cuando fue libre, pues dijo, güey, voy a experimentar, y tal vez le gustó. Está bien, eso es algo que pasa. Incluso personas que son supuestamente heteros y que están casados y con hijos terminan saliendo del closet. No veo por qué debería ser un pedo que Stevie al final de cuentas haya descubierto que realmente le gustaban los hombres, o probablemente sea alguien bisexual, o sea, le gusten ambos sexos, y está totalmente bien. Respecto a Lía, solo puedo decir que a medida que pasaban los capítulos le iba agarrando más cariño, iba entendiendo más al personaje, y la verdad es que sí sería muy difícil y muy particular a la vez ser hijo o hija de alguien como Malcolm. La entiendo totalmente, y creo o me da el presentimiento de que aunque el showrunner y el mismo actor de Malcolm han dicho en repetidas ocasiones que no van a hacer un spin-off de la serie, considero que sí están preparando perfectamente el terreno para un spin-off, tal vez no escrito por el escritor original de la serie y de este revival, pero considero que sí sería una buena idea. Por lo menos considero que Lía es un personaje que se gana nuestro corazón, que es sumamente incómodo, que es sumamente incomprendida, y considero que hasta cierto
cierto punto no es tan castrante como Malcolm por alguna razón. En fin, para mí este regreso es satisfactorio. Probablemente no es lo que tú esperabas o lo que tú te imaginabas, pero es que estamos tan acostumbrados que en las series y películas las cosas terminen de formas maravillosas o que los personajes siempre obtengan sus objetivos trabajando duro, pero en el mundo de Malcolm en el medio y en la vida real las cosas no funcionan así. No siempre los planes se cumplen, como bien dice Lois. Es más, me sorprende que mucha gente haya esperado genuinamente que Reese se volviera un chef famoso cuando incluso en la serie original es un personaje que se autosaboteaba constantemente o que ni siquiera tenía interés en ser un chef profesional. Ok, sí le gusta mucho la cocina y lo que tú quieras, pero más allá del hecho de cocinar muy bien, no se le notó como alguna aspiración más grande. Al final de cuentas, al final de la serie original, él decide ser un conserje solamente para seguir molestando niños, lo cual ya nos habla de sus aspiraciones y de su vida en general, y es por eso que ahora vemos este dilema en el personaje en la vida adulta aparentemente, en donde dice, güey, es que no tengo amigos. Es impresionante que Dewey no tenga estabilidad emocional y no pueda tener una pareja estable en general, y creo que esto dice mucho de los traumas que le quedaron de vivir en esa casa y de vivir su infancia como la vivió, porque al final de cuentas hay que recordar que Lois y Hal hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Sí cometieron errores muy grandes, pero al final de cuentas esa es la humanidad de los personajes. La vida sigue siendo injusta y Malcolm el del medio sigue reflejando la sociedad actual, o por lo menos así lo sentí yo como mexicano. En México adoramos esta serie y para mí sí cumplieron las expectativas. Muy buen regreso. Hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado, por favor denle me gusta. Coméntenme en los comentarios qué fue lo que más les gustó y lo que no les gustó de este regreso. No olviden suscribirse para más análisis de series y películas y activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Nos vemos.